Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en la epístola de Santiago y vamos a seguir ahondando, excavando en este pasaje. Capítulo 4, y vamos a ver un pasaje muy cortito, pero que nos da referencia de algo muy, pero muy importante. Pero antes vamos a orar y vamos a decirle: Señor, guíanos en este tiempo. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu presencia, de estar, Señor, en tu casa. Guíanos en todo lo que hagamos, Señor, que nuestras vidas puedan ser moldeadas por medio de tu palabra y que podamos, Señor, entregar toda actitud y toda cosa, Señor, en la que estamos incurriendo o estamos fallando, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, por medio del poder que tú has dejado y has puesto aquí en tu palabra, Señor. El apóstol Pablo nos enseña que la palabra de Dios es como dinamita, es poder para salvar. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todos, todo aquel que crea. Al judío primeramente y también al que no es judío. Guíanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, en el texto que vamos a considerar en esta mañana, vamos a encontrar dos palabras clave. ¿Ya? ¿Cómo sabemos cómo identificar las palabras clave? Bueno, es sencillo. Cuando nosotros leemos el texto y nos damos cuenta que hay palabras que se están repitiendo bastante, entonces estas palabras clave van a ser murmurar y juzgar. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la Biblia hay muchas referencias donde el Señor, por medio de su palabra, nos faculta para hacer juicio del comportamiento de otros. Es decir, que se nos permite evaluar y examinar cuando alguien está caminando de una manera desordenada o abiertamente en pecado. De hecho, se nos dice que debemos censurar o disciplinar a quienes están viviendo de esta manera en la iglesia. Pero usted dirá: bueno, pastor, pero ¿cómo es eso que en un pasaje la Biblia me dice que no debo juzgar, ¿no? Pero en otro sí me da la facultad para hacerlo? Hay un punto clave y quisiera que lo recuerde. Veamos primero algunos pasajes donde el Señor nos faculta ir donde una persona y llamarle la atención y en ese sentido juzgarla. Vamos a ver. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Lo voy a leer rapidito por el tiempo. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Miren, no nos está diciendo no lo juzgues, déjalo nomás allí, no le digas nada. No, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, ¿qué dice? Lleva contigo a uno o dos más, para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a escuchar a ellos, dilo a la iglesia. Miren, o sea, la cosa se hace un poco más pública. Y si también se niega a escuchar a la iglesia, trátalo como a un pagano o a un recaudador de impuestos. Básicamente, trátalo como una persona que no va a recapacitar, como una persona que no va a cambiar su manera de vivir. Miren lo que dice 1 Corintios 5, 12 al 13. Leo rapidito. ¿Qué derecho tengo yo de juzgar a los de afuera? Dice el apóstol Pablo. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Miren, aquí les faculta juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera, dice. Expulsen al malvado de entre ustedes. Más bien, miren, les da la facultad de expulsarlo, de alejarlo, porque ese hombre estaba viviendo en una conducta inmoral que traía, en lugar de bendición a la iglesia, traía más bien deshonra al Señor. ¿Ya? Veamos el contexto. Ahora otro pasaje, Gálatas 6:1. Dice:
Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, miren, ustedes que son como espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Fíjense el tipo de juicio que Dios nos llama a hacer. Si yo veo que alguien está en pecado, yo debo acercarme a él, debo juzgar el pecado, debo decirle, mira, lo que tú estás haciendo no es correcto, pero ¿cómo debo hacerlo? Con el afán de restaurarlo y con una actitud humilde, dice. Pero cuídense porque también ustedes pueden ser tentados. Miren lo que dice Tito 3, del 10 al 11. Al que cause divisiones, miren, estamos hablando de gente que está actuando incorrectamente. Al que cause divisiones, adviértele 2 veces. O sea, tienes que llamarle la atención. En ese sentido, tienes que juzgarlo. Si no te hace caso, evítalo, pues sabes que tal hombre se ha pervertido y está pecando, condenándose a sí mismo. Y el último que les quiero compartir es 2 Tesalonicenses 3, del 14 al 15. Mire lo que dice. Si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, miren que aquí Pablo está ordenando esto a la iglesia que iba a recibir su carta. Señalen a tal persona y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo consideren como un enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. ¿Se dan cuenta que el Señor nos da la facultad, nos da la capacidad de juzgar a los pecados, de juzgar ciertos casos que son necesarios en la iglesia? Pero el día de hoy vamos a ver que no debemos juzgar y no debemos murmurar de nuestros hermanos, porque estas cosas provienen de un corazón orgulloso. Estas cosas provienen de un corazón altivo. Y aquí, queridos hermanos, la diferencia entre estos dos contextos que estamos mencionando es que cuando en ciertos pasajes se nos permite juzgar un caso, el propósito de ese juicio es de redimir y corregir con la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ir simplemente donde una persona y juzgarla por cualquier cosa que se me ocurra en la cabeza. Es por medio de lo que dice la palabra de Dios, con un corazón de amor, hemos visto, sin enojo y con miras a que ese hermano se restaure, ese hermano se levante de su pecado y regrese al camino. En ese sentido lograremos que sea el mismo Dios juzgando y llamando la atención, no nosotros. Porque yo puedo ir donde una persona y decirle, oye, me parece que tú eres así, o tú eres así. Pero otra cosa es que yo le diga, mira, fulanito, mira, María, la palabra de Dios dice esto en su palabra y tienes que cambiar estas cosas. Tienes que buscar al Señor y entregar delante de Él tu pecado, tus malas actitudes, tu mal comportamiento, tu mal accionar. Entonces, lo que no debemos hacer es lo contrario a juzgar, pero con el fin de destruir, juzgar con enojo, murmurar en secreto de otros. ¡Qué terrible! Criticar con el fin de mostrar que nosotros somos superiores a ellos. ¿Sí se da cuenta que muchas veces cuando criticamos, lo que tratamos de dejar ver es que nosotros somos superiores a ellos? ¿Se dan cuenta? O quizá hablar palabras ociosas simplemente con el fin de lastimar, ¿no? A veces uno viene molesto por alguna situación y alguien justo se pasa en el camino y ahí nos desquitamos con esa persona. En ese sentido, queridos hermanos, pretenderíamos actuar como Dios, como jueces, algo que no somos. Es por eso que el mensaje del día de hoy lo hemos titulado No
murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Y la primera enseñanza que les quiero compartir es: no critiques ni juzgues a tu hermano. Y ahora sabemos en qué sentido no debemos juzgarlo. No critiques ni juzgues a tu hermano. Mire lo que dice el versículo 11, la primera parte. Vamos a Santiago. Versículo 11, parte A, dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Queridos hermanos, el pecado de la murmuración es uno de los pecados más minimizados dentro de la iglesia. A veces nos damos cuenta que estamos actuando terriblemente y estas cosas suceden sin que nosotros probablemente sepamos o quizá minimizamos que sean pecado. Nada es tan dañino para las relaciones humanas. Nada es tan dañino para una sociedad. Nada es tan dañino para una organización que la murmuración, que ese cuchicheo que uno hace de otro, que andar chismeando de cosas que a veces ni siquiera sabemos bien. Y la palabra a la que se hace referencia aquí en el original es hablar en contra de alguien, pero mintiendo. ¿Qué significa murmurar? Hablar en contra de alguien mintiendo, o hablar mal de alguien mintiendo. Es decir, que lo que se está haciendo literalmente es calumnia, es calumniar. Miren lo que dice el Salmo 140:11. Vamos al Salmo 140:11. Este salmo dice algo muy interesante sobre este particular. Miren lo que menciona el salmista, Salmo 140:11. Y dice así: el hombre deslenguado, imagínense, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. La misma palabra la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Veamos cómo lo traduce la Reina Valera en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y mire lo que dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren ustedes, hermanos, hombres malvados que murmuraban de los hermanos, que mentían de los cristianos para decir cosas antagónicas, cosas contrarias a lo que ellos verdaderamente eran. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban calumniando en este texto? ¿Quiénes hacían estas cosas simplemente para hacer el mal? Era gente perversa, gente que claramente no conocía a Dios, era gente malvada acusando a los inocentes como malhechores. El apóstol Pablo dice que ustedes tienen una buena conducta, pero ellos los acusan porque ellos son malvados. Hay una cita que quiero compartirles y dice el doctor John MacArthur. Dice lo siguiente: la sociedad humana reconoce la gravedad de la difamación y aprueba leyes que permiten a aquellos cuyo buen nombre es calumniado demandar por difamación de su persona. Fíjense ustedes que a veces la calumnia, la murmuración, se la ve de una manera tan natural dentro de la iglesia, pero las leyes, los códigos legales, sí establecen penas para aquellos que calumnien
de una manera deliberada. Para aquellos que digan cosas malas de otro, para aquellos que ensucien el buen nombre de una persona. Yo digo, si las leyes terrenales son severas y no dejan pasar por alto estas cosas, ¿cómo puede ser posible que dentro de la iglesia a veces, hermanos, nosotros también andamos murmurando? Nosotros también a veces andamos hablando cosas de otros, a veces ni siquiera sin acercarnos a ellos y preguntarles sobre el asunto, o quizás de pronto obtener algún detalle de primera mano. Pero somos rápidos a veces para hablar y estamos haciendo estas cosas. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que criticar y juzgar, miren ustedes, criticar y juzgar es irse en contra de la ley de Dios. Cuando tú criticas a una persona, su trabajo, su servicio, su esfuerzo, cuando tú criticas lo que él es, cómo se viste, qué es lo que tiene, qué es lo que hace, y simplemente tienes este espíritu negativo de juicio hacia una persona, Santiago nos dice que eso es irse en contra de la ley de Dios. Vámonos a la siguiente parte del versículo 11. Santiago capítulo 4. Versículo 11, veamos la siguiente parte, mire lo que dice. El que murmura del hermano, miren, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Se da cuenta? Se está yendo en contra de la ley de Dios y se hace juez de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros habíamos visto al inicio de esta carta, en el capítulo 1, que debemos ser más bien hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y acá les está diciendo, si ustedes murmuran de sus hermanos, en lugar de ser hacedores de la palabra, lo que están simplemente haciendo es ser oidores olvidadizos. Porque escuchan la palabra y no prestan atención a las claves que Dios les está hablando. Mis amados hermanos, cuando criticamos y juzgamos lo que otros hacen, y escúcheme bien, lo que otros tienen o no tienen, o lo que son, literalmente Santiago nos dice que estamos actuando como jueces. Pero no como un juez justo, sino como jueces malvados. Y nos estamos yendo en contra de la ley de Dios, que como base tiene que debemos actuar en amor, ¿sí o no? La palabra de Dios, la ley de Dios, su base es el amor al prójimo. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y me gusta cómo lo dice esta versión. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres. Pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor, ayúdense los unos a los otros, siempre ¿con qué? Siempre con amor. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Queridos hermanos,
Las iglesias son afectadas por la murmuración. Si nosotros queremos cuidar de la iglesia de Cristo, que no es solamente las personas que estamos aquí. Si nosotros queremos cuidar aquel pueblo que Dios ha redimido, a mi hermano a quien Dios lo ha salvado por pura misericordia, hermanos, yo no debo de criticar, ni juzgar, ni murmurar de otros con enojo, con carnalidad. Estamos viviendo en mundanalidad. El hablar mal es un veneno, hermanos. Hablar mal de otro trae consecuencias nefastas. Por eso muchas iglesias se destruyen. Por eso muchas iglesias se dividen. Por eso muchas iglesias se desintegran. Porque ha habido alguien hablando mal, criticando, juzgando, lastimando, haciendo daño. El hablar mal es un veneno. Toda la Biblia advierte sobre los efectos de hablar mal de otros. La calumnia destruye amistades, inflige heridas, destruye personas, aviva contiendas, siembra discordias, hace necia a la gente. Criticar no es una broma, hermanos. Tengamos cuidado cuando criticamos y decimos, no, es que es una bromita nomás. Y estamos soltando ahí la mordedura. Estamos soltando veneno, ¿no? Pensando que nosotros pudiéramos haber hecho mejor ese servicio. Pensando que nosotros quizá hubiéramos podido hacerlo mejor ese trabajo. Pero como decía el Señor Jesucristo, vosotros, fariseos, ni con un dedo quieren cumplir la ley. Nos gusta juzgar a otros, nos gusta criticar el trabajo de otros, pero nosotros ni con un dedo somos capaces de ayudar o de servir para que las cosas mejoren. Y eso no debe ser así. Criticar no es una broma. Mis amados hermanos, esto es irnos en contra de la ley de Dios. No es amor, es orgullo, es altivez, es arrogancia. No critique el servicio de su hermano. No critique el trabajo que hace su hermano. No murmuremos de los otros, porque eso lo único que hace es destruir a la iglesia. Tómelo en serio. Si nosotros queremos ser una iglesia saludable, si queremos seguir creciendo, debemos controlar la lengua. Pedirle al Señor que nos ayude, que por medio de nuestra lengua salga bendición y no maldición. Salgan palabras de afirmación y no palabras que lastimen, que lasquen, que destruyan a aquel por quien Cristo murió. La primera enseñanza que hemos visto, hermanos, de este pasaje es: no murmuremos de los hermanos. No critiquemos, no juzguemos. Cuida tu manera de hablar. La segunda cosa que este pasaje cortito nos enseña es: ¿quién eres para que juzgues a otro? A ver, vamos a analizar. ¿Quién eres tú que te crees en la potestad y en la capacidad de juzgar a otro? Dice Santiago, no lo digo yo, hermanos. ¿Quién te crees tú para juzgar a otro? Dice Santiago. Mire lo que dice el versículo 12. No, versículo 11, la segunda parte.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Vamos al 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Se dan cuenta? ¿Quién hace la pregunta? ¿Tú quién eres? Criticar y juzgar hemos visto que es irnos en contra de la ley de Dios. Amén. Ahora vamos a decir que criticar y juzgar es irse en contra de Dios mismo. Si nosotros nos vamos en contra de la palabra de Dios, es en contra de Dios mismo que nos estamos yendo. Prestemos atención y tengamos cuidado con nuestras palabras. El pecado de murmurar y juzgar malévolamente a otros, dice Santiago en el versículo 12, que no solamente está en contraposición de la ley de Dios, sino en contra de Dios mismo, porque Dios es el dador, es el autor, es el legislador, es el que dictó aquella ley. De manera que pretendemos nosotros sacar del trono a Dios para ponernos ahora ahí nosotros, haciéndonos como Dios o como jueces. ¿Quiénes somos? Dice Santiago. Escuchen las palabras de un puritano inglés del siglo XVII llamado Ralph Benning. Hablando sobre esto, dice lo siguiente: la perversidad del pecado hace que los hombres sean aborrecedores de Dios. Resistan a Dios, luchen contra Dios, incluso que blasfemen de Dios y sean en resumen muy ateos, que digan que no hay Dios. Se ocupa en hacer que Dios no sea Dios y es llamado por alguno de los antiguos deicidium, que significa asesino de Dios o aniquilador de Dios. Hermanos, cuando nosotros queremos, y debemos entender esto, cuando nosotros queremos vivir en nuestra propia ley, quebrantando la ley de Dios, nosotros nos estamos haciendo enemigos de Dios. Cuando tú decides deliberadamente, voluntariamente irte en contra de la palabra de Dios, sabiendo lo que ella dice, suceden estas cosas. Nos hacemos ateos literalmente. Creyendo en Dios nos hacemos como ateos. Es por eso que a Satanás se lo llama el padre de toda mentira. ¿A quién nosotros queremos obedecer? ¿A quién nosotros queremos honrar? ¿A Dios o a Satanás? De hecho, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la primera murmuración que hubo, la primera difamación que encontramos desde el Génesis, desde el principio, la primera palabra destructiva y arrasadora, llena de mentira, la encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 4. Miren lo que dice. Esta palabra la dijo Satanás sobre Dios. Alguien podría preguntar: ¿y quién eres tú, Satanás, para hablar así de Dios? Miren lo que dice Génesis 3, versículo 1 al 4. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Primera mentira. Dios no les había dicho que no podían comer de ningún árbol del huerto. Dios había señalado específicamente qué árbol ellos no podían ni tocar ni comer. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto,
solamente ese árbol, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Eso fue lo que dijo Dios. Pero la serpiente no se queda contenta ni satisfecha con esto. Y le dice, no moriréis. Versículo 4, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oh, qué agradable, qué tentador. Conocedores del bien y el mal. Queridos hermanos, aquí la serpiente lo que le está diciendo a Eva es que Dios es mentiroso. Que Dios es un miedoso. Que tiene miedo de que el hombre coma del huerto, del árbol, del conocimiento del bien y el mal, porque tiene temor de que un día lleguen a ser como él. Eso era lo que Satanás quiso. Tener supremacía en los cielos, sentarse al lado en el trono de Dios para ser como Dios. Y eso es lo que ahora Satanás está ofreciendo a ellos. Está diciendo que Dios es un mentiroso, un temeroso, un miedoso y puede ser igualado por el hombre. ¿Cuándo en la cabeza de Eva podría pensar que iban a ser iguales a Dios? Queridos hermanos, cuando nosotros caemos en este pecado, estamos siendo semejantes a la serpiente, que lo único que buscaba era matar, era destruir, era robar. Y de hecho eso sucedió. Cuando el hombre cayó, todo lo que Dios les había preparado, toda esa bondad que Dios les había entregado, desapareció y ahora fueron reos de castigo. Nos hacemos exageradamente más importantes y superiores a otros, hermanos, cuando criticamos y juzgamos. Cuando tú criticas a tu hermano, tú le estás diciendo, yo soy mejor que tú. Y por eso yo puedo criticarte y puedo decir lo que quiera de ti, sin importar cómo te sientas y lo que pase contigo. Es por tal razón que Santiago aquí, en el versículo 12, al final nos dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mis amados hermanos, no somos nadie para juzgar a otros. No somos quienes para criticar o juzgar a los demás. Vamos a concluir. Ayúdame con el piano. Este pecado, hermanos, muchas veces es tan minimizado en la iglesia que muchas veces lo hacemos sin pensar en las consecuencias que puede traer a nuestras vidas. Hacemos estas cosas, hermanos, y podemos estar cayendo en esto de manera muy natural e ingenua. Y esto sucede cuando criticamos lo que otros hacen. Repito, cuando criticamos las cosas que otros hacen, pero nosotros no estamos dispuestos a mover un solo dedo para hacerlas y ayudar. Pero se nos hace tan fácil, hermanos, hablar desde el otro lado para sugerir, para que las cosas supuestamente se hagan de una manera mejor. Pero en nuestro corazón lo único que hay es superioridad, orgullo y arrogancia. De esa manera
no funcionan las cosas, hermanos. Hoy sí que estuvo mala la comida. ¿Quién es que la hizo? ¿Quién limpió esto que tiene harto polvo? Otra vez empanada. Ay, hermana, traiga otra cosa. Yo no quiero, hermanos, que nosotros caigamos en estos pecados, en esta forma de vivir dañina, que lo único que hace es destruir la iglesia del Señor, la iglesia por la cual Él se sacrificó en la cruz y murió por ti y por mí, para que nos cuidemos, para que nos edifiquemos, para que no seamos tropiezo de los más débiles, para que los ayudemos a entrar en el reino de los cielos, no para que los espanten. Gloria a Dios, y por tu boca, por tu manera de tratar al otro, mucha gente entra en el reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice: ay de aquellos que sean tropiezo para estos más pequeños. Mejor sería que se les ate una piedra de molino al cuello y sean tirados al fondo del mar. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que decimos. No lo lancemos por lanzar, por favor. Amémonos. Demostremos un carácter que quiere estar rendido al Señor. Ama a tu hermano. No vengas enojado a la iglesia. No vengas a criticar a la iglesia. Ni dentro de la iglesia, ni afuera de la iglesia. Pidamos al Señor que Él transforme, que Él queme todo pecado en nuestra vida. Santiago en el capítulo anterior nos decía de dónde provienen las guerras, de dónde provienen los pleitos. ¿No es de vuestras pasiones que luchan dentro de su interior? Hermanos, vivamos una vida dependiente del Señor para que estas cosas sean quitadas de nuestro camino. Ama a tu hermano, no importa si es pobre o es rico, ámalo, ámala. No importa si siempre trae empanadas, no importa si siempre trae queso de leche, ámala, háblale bien. No importa si la comida esta vez no salió tan buena, felicítale, dale gracias por el esfuerzo que hizo. Hermanos, cuidemos la iglesia del Señor. No es tuya la iglesia. Acuérdate de eso. Esta iglesia no es tuya, no es mía, es de Dios. Por lo tanto, debemos amarla. Debemos hacer lo posible para que crezca como un cuerpo sano. No la destruyas. Vamos a orar y pidámosle al Señor que cambie nuestros corazones, porque muchas veces hemos hecho daño con la boca. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por una vez más tu palabra que está aquí escrita, aquí revelada, Señor, para que nuestra manera de vivir, Señor, sea distinta. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Que cambies aquellas cosas, Señor, que todavía tenemos en nuestro corazón y hacen daño a otros. Yo te ruego, Señor, que seas tú restaurando esta iglesia de las heridas que tiene. Yo te ruego, Señor, que restaures a tu iglesia en general de todas las heridas causadas por los mismos cristianos.
Pon tu mano, Señor, sobre los corazones que han sido dolidos, que han sido lastimados, que han sido golpeados por una palabra mal dicha. Pon tu mano sobre aquellos que en algún momento fueron asesinados espiritualmente por causa de una palabra carnal, por causa de murmuración, por causa de calumnia, Señor. Yo te ruego, Señor, que sanes los corazones de mis hermanos y nos ayudes a ser también sanadores por medio de hablar tu palabra, por medio de hablar cosas que edifican, por medio de hablar tu verdad. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, Señor. Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente y perdonador es Jehová. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor, si por medio de nuestra boca nos hemos puesto en contra de tu ley y nos hemos ido en contra de ti. Te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos sinceramente y de todo corazón para no volverlo a hacer. Controla nuestra lengua, Señor. Llénanos de ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Amén.